si acaso, siempre les subo la grabación y el PowerPoint de hoy. Y claro, está congelado, lo descongelo enseguida. Hoy día estamos a 21, ¿no? Esta no, esto es de otro curso. Y ustedes, ¿dónde está su clase? A ver, esta de aquí, ya. Y descongelar. Ya, chiquillos. Entonces, para el día de hoy vamos a ver nomenclatura en hidrocarburos cíclicos y la segunda parte en los aromáticos. Lo más probable es que los dejemos para la siguiente clase, los aromáticos, ¿ya? Y después, en este caso, ¿cierto? Vamos a verlos después del taller. En este caso vamos a aplicar las reglas que ya sabemos de la UPAC y vamos a agregar algunas reglas nuevas para nombrar a los ciclos, ¿ya? Entonces, entre los objetivos que debemos llegar con esta parte de la unidad es que debemos distinguir cuál es un hidrocarburo cíclico de un aromático. ¿Por qué? Porque tanto los aromáticos como los ciclos son cadenas cerradas de hidrocarburos, ¿ya? Y muchas veces cuando ven una estructura con 6 átomos de carbono con un aromático, lo pueden confundir, ¿ya? Porque puede ser que los dos tienen 6 átomos de carbono, la diferencia está en los enlaces dobles conjugados que poseen los aromáticos, ¿ya? Así que ahí está la gran diferencia. Lo primero es eso, saber cuándo estamos hablando de un ciclo y cuándo estamos hablando de un aromático. Después tenemos que aprender a nombrar estos hidrocarburos, a dibujarlos también, es necesario que lo aprendan a dibujar, ¿ya? Y o lo otro es que relacionemos estas estructuras, ¿cierto?, con algunos compuestos químicos que utilizamos diariamente, o que hemos escuchado, o que es la utilización de, ¿ya?, en nuestra vida cotidiana o entorno. ¿Sí? Ahora, mira, ahí escribí mal. A ver si lo puedo arreglar. Era una D. Hidro. Ahí sí. Está mal escrito. Ahora, los hidrocarburos cíclicos son conocidos como ciclos, simplemente, ya que son cadenas cerradas de hidrocarburos, ¿ya? Podemos encontrar cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, es decir, ciclos que tengan enlaces simples, enlaces dobles o incluso enlaces triples. Nosotros vamos a trabajar con enlaces simples y dobles, ya que con triple existen estructuras con enlace triple, pero son menos las cantidades de hidrocarburos que existen, porque al tener un triple enlace no se pueden, por ejemplo, agregar ramificaciones. Por lo tanto, no hay mucha variedad de ejercicios para realizar, pero no es que no existan los ciclos con enlace triple, solamente hay menos cantidad de ejercicios para hacer. ¿Ya? La mascarilla, hijo. Ya. Ahora, como les comentaba, la fórmula, recuerden que yo les di fórmula para los alcanos, fórmulas para los alquenos y fórmulas para los alquinos. Fórmulas generales que era para ver la cantidad de carbonos y cantidad de hidrógenos. Los ciclos alcanos también tienen su fórmula, que en este caso es CnH2n. Y con eso, por ejemplo, si tenemos un ciclo de 3 átomos de carbono, va a tener 6 hidrógenos. Ya esa es la fórmula de los cicloalcanos, ya para que la conozcan. Recuerden que para los alcanos, alquenos y alquinos también teníamos fórmulas. La de los alcanos era CnH2n más 2. La de los alquenos era CnH2n. Y la de los alquinos era CnH2n menos 2. Y para la de los cicloalcanos es CnH2n. Muy similar en este caso a la de los alquenos, ¿ya? Pero en este caso se están refiriendo a distintas estructuras. Estos son ciclos y los otros eran hidrocarburos alifáticos de cadena abierta, ¿ya? Como les había explicado hace tiempo atrás, a lo mejor puede ser que no lo recuerden, lo principal
para nombrar un hidrocarburo cíclico es anteponer en este caso la palabra ciclo, ¿ya? Por lo tanto, antes de decir, por ejemplo, que esta estructura que tiene 4 átomos de carbono, porque tiene 4 vértices, aquí cada vértice va a indicar un carbono. Como tiene 4 vértices, son 4 carbonos. Aquí, el prefijo de cantidad para los átomos de carbono va a ser el mismo que se usaba para los alcanos, alquenos y alquinos, butano, ¿ya? Eso quiere decir 4 átomos de carbono. Pero aquí, ¿qué hacemos? Anteponemos aquí la palabra ciclo, ¿ya? Siempre antes de nombrar la cantidad de átomos de carbono, anteponemos la palabra ciclo. Por lo tanto, esto es un ciclo butano, porque es un ciclo de 4 átomos de carbono. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos un ciclo y existe un solo radical? Cuando hay un ciclo que tiene un solo radical, no es necesario enumerar al ciclo, pero sí cuando tengamos 2 o más radicales vamos a tener que numerarlo. Por lo tanto, aquí simplemente vamos a nombrar el radical, que este radical en este caso se llama metil. Después agregamos la palabra ciclo y finalmente decimos que este ciclo, ¿cuántos átomos de carbono tiene? 3. Por lo tanto, es un metil ciclo propano, ¿ya? Cuando hay estructuras que tienen un solo radical, no es necesario la numeración. Por ejemplo, vamos a hacer aquí un ciclo, otro ciclo distinto. A ver, no creo que me salga, no hay para hacer figuras aquí, ¿cierto? Un rotulador, flecha, marcador, no, no da para hacer figuras geométricas. Entonces, voy a tratar de hacer una figura geométrica aquí, ojalá que me salga algo parecido. Ya. Uy, qué feo. Ya. Y vamos a colocar, por ejemplo, acá arriba. Un CH3, ay, perdón, un CH2. Ay, lo voy a borrar mejor porque quedó horrible. Ahí. Vamos a colocar aquí un CH2 y aquí un CH3. Ya. ¿Cómo se llamaría esta cosa entonces? Bajo esas reglas. ¿Qué hay que nombrar primero? El radical. ¿Cómo se llama ese radical de 2 átomos de carbono? Etil, correcto. Por lo tanto, etil. Ahora nombramos el ciclo. ¿Y el ciclo cuántos vértices tiene? ¿Cuántos átomos de carbono tiene? 5. Por lo tanto, pent, y solamente tiene enlace simple, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser un ciclo pentano. ¿Ya? Eso se hace cuando solamente tenemos, en este caso, un solo radical. No es necesario numerar ni nada por el estilo. ¿Les parece? ¿Sí? Hagamos otro. A ver aquí, si lo podemos reconocer. Voy a tratar de hacer uno no tan difícil. Y ¡pum! ¿Sí? Aquí. Pregunta, ¿cómo se llama ese radical? Viene del propil porque tiene 3 átomos de carbono, pero no es el propil. Es el otro. El isopropil. ¿Ya? Eso es lo otro, chiquillos. No se olviden que tienen que aprenderse todos los radicales, no solamente el metil y el etil, que son los más utilizados. Son 8 radicales en total. Ya está el metil, el etil, el propil. Este es el isopropil. Después está el butil, el secbutil, el terbutil, el isobutil y el secbutil. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que aprenderse todos los radicales, no solamente el metil y el etil, que son los más utilizados. ¿Ya? Entonces, como dijo su compañera, vamos a nombrar el radical primero, y este es un isopropil. Ahora agregamos la palabra ciclo,
Y el ciclo de cuántos átomos de carbono es de 4, por lo tanto viene del butano. Ya, ¿muy complicado? No. Eso sucede cuando hay un solo radical o una sola ramificación. Anoten por favor ahí los ejemplos para que no se les olvide. ¿Estamos bien? Ustedes me dicen cuándo puedo cambiar. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, en la casa, chiquillos, si alguien tiene alguna duda, me van contando. ¿Ya? Para que no se queden en este caso con dudas, porque si no, después no podemos avanzar si se van quedando con dudas. ¿Ya? Miren, aquí les doy el ejemplo de lo que va a suceder cuando hay dos o más radicales, ya dentro de un ciclo. En el caso anterior era un solo radical, simplemente se nombraba el radical, el ciclo y el número de átomos de carbono, y los enlaces, ¿ya? Pero cuando hay dos o más radicales, tenemos que obligatoriamente enumerar este ciclo, decir cuál va a ser el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, tal como numerábamos la cadena, pero ahora numeramos el ciclo. El ciclo ahora es la cadena principal, y tenemos que decir dónde están esos carbonos, porque necesitamos decir de dónde salen estas ramificaciones, ¿ya? Ahora, la primera regla, que es para enumerar estos ciclos, es que siempre enumeramos hacia la derecha. Eso creo que yo ya se los había contado antes, ¿ya? Pero por si acaso no se acuerdan. ¿Qué pasó? ¿Qué apreté? Algo hice. ¿Qué hice? A ver, ahí, no sé qué apreté, salió esa cosa. Ya. Entonces, lo primero siempre es enumerar hacia la derecha. ¿Ya? Segundo, siempre cuando tengamos dos o más ramificaciones, una de esas ramificaciones, de los vértices donde salen esas ramificaciones, va a ser el carbono número 1. Es decir, como tenemos dos ramificaciones, o el carbono 1 va a estar en este vértice, ¿ya? O va a estar en el vértice de acá, ¿ya? Obviamente yo aquí ya les coloqué la numeración correcta, pero les estoy explicando. La opción, o era en este vértice de ahí, la opción del carbono 1, o era el vértice de acá, como carbono número 1. Y cuando yo tengo las opciones, que son dos en este caso, ahí yo escojo cuál de las dos es la correcta. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tratando siempre de tener la numeración más baja posible, de acuerdo en este caso al ciclo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hago la sumatoria tal como lo tengo aquí, ¿ya? ¿De dónde salen mis radicales? Saldría del carbono 1 más el otro radical que saldría del carbono 3. Esa sumatoria les da 4, que es la sumatoria menor. En cambio, por ejemplo, si hubiese sido este el carbono número 1, porque esa era la otra opción, que sea es el 1, aquí hubiese sido el 2, el 3, aquí hubiese estado el 4, aquí hubiese estado el 5. Si hacemos la sumatoria con los números que están en rojo, la otra opción que había sería 1 más 4. Y esa sumatoria en este caso le daba 5. Como el 4 da la sumatoria menor, que es lo que estaba en verde, ya por eso ese es lo correcto, porque da la sumatoria más baja posible, teniendo en cuenta que este hubiese sido el 1 o que ese de aquí hubiese sido el 1, porque siempre de donde sale el radical, ese tiene que ser sí o sí el carbono número 1. No puedo colocar, por ejemplo, este de acá arriba como carbono 1. Ya tiene que ser de donde nace el radical. Y ahí tengo dos opciones. ¿Ya? Y lo otro, que siempre la numeración tiene que ser hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, bajo esos criterios, para nombrar, ¿cierto? Siempre por orden alfabético, en el 3 está el etil, en el 1 hay un metil, esto es un ciclo, y el ciclo es de 5, por lo tanto, ciclo pentano. ¿Ya? Como siempre, yo les voy a subir la grabación de la clase, y también les voy a subir en este caso, les voy a subir también la presentación, ya para que la tengan, y aparece con todo lo que yo voy rayando ahí. ¿Estamos?
¿Sí? ¿Dudas, preguntas o consultas? ¿No? Vamos a continuar. Aquí, para recordar, les dejo aquí algunos tips, ¿ya? Dice, si te fijaste en el ejercicio anterior, nombramos primero al etil, después al metil, eso es por orden alfabético, esa regla se aplica para todo lo que es nomenclatura siempre, ¿ya? Además, dice, también se utilizaron guiones para separar los números de las letras, y cuando es de número le colocamos coma, ¿ya? Y lo otro es que en este caso la cadena terminó con la palabra ano porque solamente en el ciclo habían enlaces simples, ¿ya? Si hubiese habido un enlace doble, terminación eno, o si hubiese habido un enlace triple, la terminación hubiese sido ino. Ya vamos a ver cuándo son enlaces dobles, por ejemplo. ¿Ya? Esas son cositas para recordar. Lo otro, que los cicloalquenos, por ejemplo, siempre van a utilizar las mismas reglas que los cicloalcanos y los cicloalquinos. Lo único que vamos a tener que cambiar son las terminaciones para los cicloalquenos o para los cicloalquinos, ¿ya? Y también es importante recordar que en los compuestos insaturados, el enlace doble o el enlace triple va a tener prioridad ante un enlace simple, por ejemplo. Si tengo un enlace simple y un enlace doble, manda el enlace doble. Si tengo un enlace simple y triple, manda el enlace triple. Y si tengo enlaces simples, dobles y triples, manda el triple, siempre. Ya ese es como el orden de prioridad. Por lo tanto, si tengo en un hidrocarburo enlace simple, doble y triple, el apellido, es decir, de cómo termina ese hidrocarburo, el nombre va a ser del enlace triple, o sea, va a terminar con la palabra ino. Y el enlace doble lo nombro como una ramificación llamada eno, que es el nombre de la terminación. ¿Ya? Eso, prioridad. El enlace triple manda ante el doble y el doble manda ante el simple. Ejemplo de cuando tenemos un enlace doble. Cuando tengo un enlace doble, ¿ya? Aquí, el enlace doble manda. Es decir, el carbono número 1 va a ser donde nace mi enlace doble. Es decir, mi carbono número 1 va a ser donde nace mi enlace doble siempre tiene que estar entre el carbono 1 y el carbono 2. ¿Ya? Recuerden lo otro, que siempre se enumera hacia la derecha. Y mi enlace doble siempre tiene que estar encasillado entre el carbono 1 y el carbono 2. ¿Ya? Siempre tiene que estar entre el carbono 1 y el carbono 2. Y aquí pasa a segundo plano, en este caso, la ramificación que sería el etilo. Porque cuando habían solamente enlaces simples, las ramificaciones me indicaban cuál era el carbono número 1. Pero cuando tenemos el enlace doble manda. ¿Ya? Por lo tanto, mi carbono número 1 va a ser donde comience mi enlace doble. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, como mi enlace doble empieza aquí arriba, empieza en el 1, voy a tener que decir que en el carbono 3 está el etil, que en el carbono 1 de un ciclo de 6 está el enlace doble. Por lo tanto, ¿no se nota mucho? Vamos a ver si podemos. Yo todo lo hice con verde porque como le había puesto fondo blanco, supuestamente, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Se veía. A ver. Claro, a ver. Oh. Ahí sí se ve. Y yo todos los numeritos que hice, lo hice en verde. Ahí depende mucho de la iluminación de la sala y del dato. Oh. Ahí sí. ¿No me faltó ninguno? No. Ahí estamos. ¿Ya? Por lo tanto, 3-etil, siempre por orden alfabético los radicales cuando son más de uno. 1 ciclo, ya, hexeno porque es de 6, y la terminación enos porque es un enlace doble. ¿Ya? ¿Muy complejo? ¿Muy complejo? ¿No? Ya. Y como les digo, esto se le va haciendo fácil porque aprendieron bien la primera
parte. Sí, como le digo, siempre se va construyendo desde el inicio, ¿ya? Ustedes teniendo una buena base con nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos, va a ser fácil comprender los ciclos, va a ser fácil comprender los aromáticos, y también se les va a ser fácil comprender después los grupos funcionales, que es lo siguiente que viene más adelante, ¿ya? Pero como les digo, siempre depende de la base que tengan en un principio, que aprendan a dibujar bien, que aprendan a reconocer los radicales, que aprendan las reglas, etc. ¿Ya? Todo depende de eso y ahí se les va haciendo facilito porque son pequeñas reglas que vamos agregando para cada uno de los tipos de hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, cositas nuevamente para recordar. ¿Ya? La nomenclatura siempre va a ser muy parecida, son las cositas nuevas, pequeñas que vamos a ir agregando. Lo otro que hay que recordar es que cuando hay dos cosas iguales, se coloca el prefijo de cantidad, di, o tri, o tetra, o penta. Y a eso no nos podemos olvidar. Si hay dos radicales iguales, dimetil, por ejemplo, o si hay dos enlaces dobles, dieno, ¿ya? Siempre cuando hay dos cosas iguales, se tiene que agregar ese prefijo de cantidad, di, tri o tetra, dependiendo de la cantidad. Aquí vamos al ejemplo de cuando tenemos un ciclo con dos enlaces dobles. Como les contaba, el enlace doble aquí me va a indicar cuál va a ser el carbono número 1. Y le voy a cambiar la numeración porque los colores, como decían delantito, porque si no, aquí no lo van a ver. ¿Ya? ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo va a tragar una mosca con mascarilla? Está medio complicada la cosa. Ay, perdón. Ya. En este caso, como les decía, el enlace doble siempre indica cuál es el carbono número 1, ¿cierto? Y lo otro que no debemos olvidarnos es que siempre se numera hacia la derecha, ¿ya? Por lo tanto, aquí habían dos opciones de carbono número 1. O era el que está aquí, que yo anoté que es el correcto, ¿ya? O era el que estaba arriba, y lo voy a colocar en otro color. Puede ser en azul, ¿se verá? Si lo hago en azul. Ya, por ejemplo. Esta era la opción número 1, porque siempre enumero hacia la derecha, ¿ya? Siempre hacia la derecha. Entonces, o era este el número 1 que tenemos acá abajo, o la otra opción que el número 1 fuera este que voy a colocar aquí en azul, ¿ya? Porque siempre entre el 1 y el 2 tiene que estar mi enlace doble, ¿ya? Entonces podría ser 1, 2, 3, este hubiese sido el 4, y finalmente este de aquí hubiese sido el 5. Por ejemplo, si hago la sumatoria de los enlaces con lo que yo coloqué en azul, el primer enlace nace en el 1, y lo voy a colocar acá arriba, 1 más. Y el otro enlace nace en el 4. Entonces aquí esa sumatoria les daba 5, ¿ya? En cambio la que yo coloqué en rojo, el primer enlace nace en el 1 también, más el otro enlace nace en el 3. Y esa sumatoria, por ejemplo, ahí les daba 4. Por eso se escogió la que yo coloqué ahí en rojo. Porque nombrando este como número 1, la sumatoria les da menor. ¿Ya? Ya pues, Max. Entonces, ¿ya? Ahí tenemos la numeración basada en este caso en los enlaces dobles, numeración más baja posible. Y después tenemos ahí también un radical en este caso, ¿ya? Y el radical está en el carbono 2, según la numeración correcta, y después tengo que decir, chiquillos, dónde están los enlaces dobles. El primer enlace doble está en el carbono 1, el segundo enlace doble está en el carbono 3, esto es un ciclo, por lo tanto se le agregó la palabra ciclo, y el ciclo es de 5 átomos de carbono, y tengo que agregar el prefijo de cantidad de 2, porque son dos enlaces dobles. ¿Ya? Por lo tanto, ahí agrego el prefijo de cantidad de 2. ¿Por qué se rayó así? No sé. Ya, ahí. Agrego el prefijo de cantidad de 2, porque son dos enlaces dobles, y finalmente termino con la palabra en, porque son enlaces dobles. ¿Estamos? ¿Muy complejo? No.
Como les digo, se hace sencillo porque ya comprenden la primera parte. Entonces tenemos que recordar solamente estas reglas, siempre hacia la derecha numeramos, si hay enlaces dobles, mándale el enlace doble, el carbono número 1 siempre va a partir, en este caso, de donde nace el enlace doble con la numeración más baja posible. ¿Ya? Y vamos a hacer estos ejercicios de acá. Son 4 los cuales vamos a realizar. Los primeros 2 los voy a ayudar yo y los otros 2 los van a hacer ustedes solitos. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que ahí tenemos con la letra A. ¿Cuáles son las opciones de carbono número 1 que tenemos? ¿Cualquiera? Ya, de los enlaces dobles. Ya. ¿Y cuál van a escoger como carbono número 1? ¿El de la derecha? ¿Este de acá? No se ve mi puntero. Ya. Bueno, aquí lo voy a cambiar a colorcito de rojo. Color de tinta rojo porque creo que se ve un poquito mejor. Ya. Siempre tenemos que numerar hacia la derecha. Por lo tanto, o carbono 1 puede ser este de acá arriba, por ejemplo, porque ahí van a ser mi enlace, o podemos colocar este de aquí también como carbono 1. La sumatoria da igual o no da igual, da lo mismo cuál colocar como carbono 1 o tengo que escoger a uno de los dos. ¿Qué dicen ustedes? Da igual, ¿cierto? Porque están como ubicados en la mitad, ¿cierto? Porque tiene 8 lados, entonces da lo mismo. La sumatoria de cualquiera de los dos. ¿Cuál quieren dejar como 1? Porque aquí da lo mismo. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, ya. Max dice, dejen el de abajo. Ya, dejamos el de abajo. ¿Voy a borrar el otro? ¿Sí? Dale nomás. Entonces, vamos a dejar, como dice Max, ahí que dejemos el de abajo. Como les digo, estaban ubicados los dos a la misma altura. Entonces da exactamente lo mismo ahí cuál utilicen como número 1. Entonces este va a ser el 2, este va a ser el 3, este va a ser el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Ya? Entonces, ya pues. ¿Hay radicales que nombrar? No. Por lo tanto, descartado. Los radicales. ¿Ahora qué nombramos? Los enlaces. ¿De dónde nacen los enlaces? 1, entonces, coma, 5. ¿Ahora qué nombramos? Ya nombramos el enlace. Ya, el ciclo. El ciclo. Me hace así, es el ciclo, se llama eso. Entonces vamos a nombrar primero los enlaces, después agregamos la palabra ciclo. ¿El ciclo de cuántos átomos es? De 8 átomos de carbono, por lo tanto el prefijo de cantidad de 8 átomos es oc. Muy bien. Ciclo, oc. Ya. ¿Cuántos enlaces dobles hay? 2. Entonces agregamos la A para que no suene feo. Octa. Y ahora agregamos que son 2 enlaces dobles. No se coman el dieno. ¿Ya? ¿Bien? Ya. Siguiente ejercicio. Aquí tenemos solamente enlaces simples, pero hay 2 radicales. ¿Ya? Nuevamente, me acuerdo siempre de numerar hacia la derecha. Eso es lo primero. Ahora, tenemos 2 ramificaciones. No, mentira, tenemos 3 ramificaciones. 3. Y tenemos que buscar la numeración más baja posible de acuerdo a estas 3 ramificaciones. ¿Cuál o dónde podría estar ese carbono número 1? ¿Abajo dices tú? Ya. Dice que aquí, ¿cierto? ¿Ves mi puntero? Dices tú que podría ser el número 1. ¿Ese? Ya, Max dice que ese es el número 1. Comprobemos a ver qué nos da esa numeración. 2, 3, 4 y 5. Según esa numeración que hizo Max, hagamos la sumatoria de los radicales. ¿De dónde nace este radical? Del 1. Anotamos el 1. ¿De dónde nace este radical? Del 1 también.
Y el otro radical nacería del 5. Y esa sumatoria nos da 7, ¿ya? Y la otra opción es que el de arriba hubiese sido el 1, ¿cierto? Y ahí coloquémosla con azul. Entonces, este hubiese sido, por ejemplo, el número 1, este hubiese sido el número 2, este hubiese sido el 3, el 4 y el 5. Si hago esa sumatoria en azul, el primer radical ahí estaría en el 1, el otro estaría en el 2 y el otro estaría en el 2. ¿Y esa sumatoria cuánto les da? ¿Cuál es menor? Por lo tanto, la sumatoria o la numeración correcta es la que coloqué en azul. Y borramos entonces la de rojo, ¿no? Ya, ¿entendiste, Max? Ya, no es como decir, ese es el 1. Ahí, tratemos de hacer la sumatoria para comprobar, ¿ya? Pero está bien, porque así aprendemos. Súper. Ya, entonces vamos a borrar ahí, ¿cierto? Porque esa sumatoria que habíamos hecho en rojo nos daba más alta, ¿ya? Y ahora sí, en este caso, nombramos. Puse, ya. Sería por orden alfabético. ¿A quién nombramos primero? Al etil. ¿De qué carbono salió el etil? Del 2, ¿cierto? Ya. 2 etil. Recuerden que el etil es este que está acá abajo. Ese es el etil. Y sale del carbono 2. Ya. 2 etil. Y ahora nombramos los metil. ¿De qué carbono salen? Del 1,2. ¿Y ahora? ¿Metil? ¿Ah? Porque son 2. Dimetil. Ahora sí, Max. Y ahora colocamos la palabra ciclo, porque no hay enlaces dobles que nombrar. Entonces, vamos al tiro al ciclo. Y el ciclo es de 5. Por lo tanto, 7, 5, pentano. Y me va a quedar cortito ahí para escribir. Pentano. ¿Ya? ¿Muy complejo? No. Si hubiesen habido enlaces dobles, por ejemplo, el enlace doble se coloca la numeración antes del ciclo. ¿Ya? Para que no se olvide. ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? Y van a hacer estos dos de aquí. Esos los hacen ustedes y los revisamos en... No, ya, no se pasa. Y lo revisamos en 5 minutos. ¿Ya? 5 minutos nomás. 5. 5 minutos. ¿Ya, chiquillos? A los de la casa los voy a dejar silenciados un ratito para que trabajen tranquilamente.
Ya, chiquillos, vamos a revisar. Ya. Y entonces, para la pregunta C y para la pregunta D, a ver si puedo cambiar, aquí están las respuestas de la 1 y la A y la B ya la hicimos. Y ahí están las respuestas, chiquillos. Comparen. No, bueno. ¿Seguro? Un 7. Ahí están las respuestas. La C es 4-etil, 1,1,3 trimetil, ciclo hexano. Y la D es 4-etil, 3-metil, un ciclo penteno. Si a alguien se le fue colocar un ciclo penteno, igual está bien, no es que esté mal. ¿Ya? Porque un experto en química, si usted no coloca el 1, significa que se asume que está en el número 1. Por lo tanto, alguien que sepa, lo va a tomar como bueno también. ¿Ya? No, si no coloca nada, y va a estar mal. ¿Ya, señores? No, si no es de alternativas. Ahí está la respuesta C y la respuesta D. Ya. ¿Ah? Ya, señores, entonces, no, me falta pasar la lista todavía. Como les comentaba, la próxima semana vamos a hacer el taller con hidrocarburos ramificados, alcanos, alquenos y alquinos, y los ciclos que vimos hoy día. Eso va a entrar en el taller de la próxima semana. ¿Estamos? Sí, ya. Y como les digo, me falta pasar la lista.